como se llama, realmente es una onda privatizadora del capital cuyo efecto es, yo creo, debilitar muchos ramos administrativos, gubernativos de la gran mayoría de los gobiernos de la planeta. En efecto, esa onda, esa fuerza, es para debilitar las capacidades políticas, no todas, pero las que no son útiles para el gran capital y sus movimientos y sus movidas. Entonces el resto de las diferentes partes del Estado central se van deshaciendo. Y en ese sentido yo creo que, sí, claro, Clinton fue presidente en esa época, pero no importaría, yo creo, quién fuera el presidente. La fuerza del capital desde los años 80 de América del Norte y de Inglaterra, de Europa, fue esa fuerza globalizadora, fue una fuerza privada que realmente hizo inútil, bueno, no quiero decir eso, pero muchos aspectos, muchos poderes administrativos, gubernativos de los estados de todas partes, no les pareció y no les fue útil. Entonces, a los grandes intereses del capital. Entonces, el Estado se debilita. Lo que observamos, sea en los congresos de cualquier parte del mundo, comprendido el mexicano, es cuando vemos que no se reflejan programas o sociales, o educativos, o de salud con prioridad, sino que entendemos un discurso muy confuso. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que obedece a que con esta internacionalización, la representación política y los intereses en los estados, en el Congreso de la Unión, se organiza en torno a intereses mayores o más poderosos, diría yo, a los que son las demandas ciudadanas? Yo diría que es más complejo, Alicia. Yo creo que ahí son varios factores los que están en el camino. Por un lado está lo que el profesor Womack acaba de señalar, que efectivamente es una corriente mundial desde los años 80 que tiene que ver con el adelgazamiento de las funciones estatales, que se traduce evidentemente en un adelgazamiento también de los gobiernos en la manera de actuar y que afecta a todo el mundo y particularmente a América Latina. Pero en otros casos también hay elementos distintos. En el caso de México hay un problema de agotamiento de recursos económicos. A diferencia de lo que el Estado mexicano hacía en los años 50, 60, todavía en los 70, donde podía echar a andar grandes programas de atención social y económica con recursos, a partir de los años 80 los recursos económicos se han vuelto cada vez más escasos y esto hace que los gobiernos se vuelvan enormemente pragmáticos en el sentido de racionalizar la aplicación de los recursos para no provocar mayores crisis económicas que en el caso de muchos países, en el caso de México, han sido cada vez más frecuentes. Y el otro problema tiene que ver también con nuestra joven democracia. Hace rato tú preguntabas por qué los partidos y los ciudadanos no se encuentran en los programas que se aplican. Bueno, lamentablemente los partidos pocos programas ofrecen. Y no los ofrecen no porque no los puedan desempeñar, sino porque sus intereses son más de corto plazo también. Los partidos están interesados en ganar elecciones, no necesariamente en desarrollar programas de gobierno alternativos. ¿Por qué razón? Porque la posibilidad de ofrecer programas distintos es cada vez menor. No se pueden hacer grandes maravillas con las cuestiones económicas y sociales. Y por lo tanto, entonces hay que, ¿cómo decirlo? Hay que decir menos acerca de los programas y más acerca de los grandes propósitos ideológicos. Los partidos discuten más en términos de ganar la elección inmediata y no de proponer un programa de largo plazo, que antes sí se hacía porque esa no era una preocupación.
los proyectos del PRI eran de largo plazo porque siempre ganaba. Hoy los partidos tienen que ganar la elección y dejar para después qué es lo que van a hacer. Entonces, es yo diría, un mosaico de problemas los que tenemos en el caso de la operación socioeconómica y política. Creo que hoy hemos abordado 3 temas. Uno es por qué como ciudadanos no entendemos con claridad la propuesta social, política y económica de los partidos políticos. Cómo a la vez podemos entender que hay una autonomía al debilitarse el Estado, al no poder responder a las diferentes demandas de las corporaciones, los intereses económicos, hay una mayor autonomía y que las nuevas generaciones tendrán formas que rompan con las barreras geográficas y lleguemos a una ciudadanía más de carácter universal que la nacional en la que hemos conocido en el siglo XX. Les agradezco a ustedes temas que son fundamentales. Espero que al público que nos escuchó hayamos podido explicarles lo que son nuestras preocupaciones y gracias por estar presentes.